Hoy tenemos el honor, pero el gran honor de entrevistar a Paola Andrea Holguín, que es actualmente senadora por la República de Colombia, por el Partido Centro Democrático. Nació en Medellín, se define como más paisa que la arepa y se define como políticamente incorrecta. Fue durante muchos años asesora del expresidente Álvaro Uribe. Y recientemente ha intervenido como expositora en el tercer encuentro regional del Foro de Madrid, Río de la Plata 2024, aquí en Buenos Aires. Paola Andrea Holguín, Guillermo y Jorge, la saludamos de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes, un gusto enorme verlos de nuevo después del foro, Guillermo, Jorge y a todas las personas que nos ven ahora. Muchísimas gracias, Paola, es un gran honor para nosotros tenernos en este ratito, en esta tarde, así que bueno, estamos aquí para escucharte y bueno, en estos tiempos tan complicados, ¿no? Con toda la cuestión de la agenda del futuro, de los acuerdos del futuro. Y lo tenemos a nuestro presidente hablando en la ONU tan clarito. Ya lo vamos a ver. Así que bueno, vamos a avanzar contigo primero. Exactamente. Yo lo que quería preguntarle, senadora, para entender un poco la política interna de lo que es Colombia, nosotros hace poco hemos entrevistado a la senadora María Fernanda Cabal, que tengo entendido que ambas son senadoras por el Partido Centro Democrático y también ambas son precandidata a presidente para el 2026. Bueno, este no es un tema de interés, la verdad que estamos para otra cosa, pero igualmente, por las dudas le pregunto, ¿en qué se diferencia? ¿Si va a haber una interna? ¿Cómo sería? Para entender un poquito la política interna de Colombia. Sí, normalmente mi partido tiene varios precandidatos, luego elegimos un candidato único y es muy probable incluso que el candidato nuestro, que debe estar alrededor de noviembre o diciembre del año entrante, vaya luego a una consulta interpartidista en marzo del 2026 para correr con un candidato interpartidista, con una fórmula interpartidista, la primera vuelta presidencial en mayo del 26. Y acá hay segunda vuelta, el único presidente que ha ganado en primera vuelta en Colombia es Álvaro Uribe Vélez, él en las dos oportunidades ganó en primera vuelta, los demás todos han tenido que correr una segunda vuelta. Bueno, usted fue asesora durante mucho tiempo del expresidente, ¿no? O sea, así es. Ahí tiene una ventaja, me parece. Yo fui casi 8 años asesora del presidente Uribe, eso fue una gran escuela, estuve de principios del 2003 hasta el fin del gobierno como asesora presidencial. Solo salí un año de Colombia después del bombardeo a Raúl Reyes, que me enviaron por un año a México. Y sí, yo ahí, esa es mi escuela, él fue el profe para estas batallas políticas. O sea que existe bastante posibilidad de, digamos, contando con tu experiencia. Pues ahí va a definir Dios y los colombianos. Este es un momento muy retador de país. Nosotros estamos viviendo por primera vez en más de 200 años de vida republicana un gobierno de corte social comunista. Ustedes que ya lo han padecido en Argentina saben lo que es tener gobiernos de este tipo. Entonces seguramente Colombia va a quedar muy postrada, pero hay esperanza cuando uno ve lo que está pasando en Argentina con Milei, lo que está haciendo Giorgia Meloni en Italia. Uno dice, con verdad y coraje, seguramente nosotros también vamos a poder salir de esta. Bien. Senadora, ¿usted cree que esta crisis que vive la democracia, en definitiva, no será una gran oportunidad para revalorizar los valores de la nueva política? ¿Cómo lo ve? Yo creo que va a ser así. Yo estoy absolutamente convencida que finalmente las crisis tienen que convertirse en oportunidades. Nosotros, para muchos países en el mundo, la democracia perdió el sentido, la libertad, y esos valores fundantes que eran tan importantes se fueron diluyendo. Yo a veces le decía a mis alumnos
que a uno muchas veces con la democracia y la libertad le pasa lo mismo que con la respiración, que uno respira y no es consciente sino hasta que se asfixia. Yo creo que nosotros en este momento tan complejo para la libertad y la democracia en tantos países del mundo estamos entendiendo lo importantes que son esos valores en un momento de populismo, de posverdad. Estamos entendiendo el valor de la verdad, estamos entendiendo el valor del dato que mata el relato. Estamos viviendo en países donde ha ganado el engaño, donde ha ganado el relato, donde se ha despreciado la ciencia, la prueba científica, incluso en los debates políticos se volvieron debates de etiqueta sin altura, sin fondo, y yo creo que vamos a recuperar eso. Y vuelvo y repito, para nosotros hoy en América Latina es un faro el caso de Milei, el coraje con el que es capaz de decir la verdad y con el que volvió a llenar de sentido el debate político. Y siento y espero que eso también pase en Colombia y que muchos de los países que estamos padeciendo estas tragedias de estos gobiernos populistas de extrema izquierda, pues lo podamos recuperar y salga una nueva, una democracia revalorizada, una economía de mercado que vuelva a los orígenes de lo que es la libertad de mercado. Y seguramente vamos a construir naciones que van a tener mucha más prosperidad como en su momento nos la dieron esos valores. Bien. Y senadora, esta posición de Milei, porque hoy en este momento muchos de nuestros políticos se están poniendo en X, digamos en Twitter, digamos ex Twitter, Milei se aleja del mundo, ¿no? O sea, incluso hasta los más cercanos, ¿no es cierto? O sea, están aterrorizados de la posición que pone en la ONU, que no les dice qué es lo, viste, no le dice qué es lo que debería hacer las Naciones Unidas, sino le dice, si siguen así, se estrella, ¿viste? O sea, una forma de, ¿viste? Yo en cambio no creo que Milei se esté alejando del mundo, sino que se está acercando al corazón de lo fundamental. Lamentablemente nos hemos enseñado a una diplomacia babosa, a una diplomacia cobardona, a una diplomacia meliflua, donde todo se deja pasar, todo se deja hacer, y yo creo que él puso el dedo en la llaga sobre el debate de fondo que se tiene que dar sobre Naciones Unidas, sobre la comunidad internacional y sobre muchos organismos que nacieron con una filosofía muy importante, con unos objetivos muy importantes y que terminaron cooptadas por unos sectores manejando o imponiendo una agenda, además una agenda por la que ni siquiera votamos en nuestros países. Entonces, yo en cambio no diría que Milei se aleja del mundo, sino que se acerca al corazón del mundo, a la defensa de la verdad, a la defensa de lo que tiene que ser la comunidad internacional, de lo que tiene que volver a ser la diplomacia, que tiene que dejar esa hipocresía a veces de las buenas formas, donde evadimos debates complejos que en buena hora él está dando. A mí, en cambio, me encantó, lo vi varias veces, lo publiqué en mis redes, lo retuiteé en las redes de él, porque ojalá demos el debate. Bienvenido ese debate. Senadora, hay en Europa, muchos países que se definen como conservadores, pero que en realidad son cómplices de la izquierda. Le apoyan todo al socialismo. Pero por otro lado tenemos el partido Vox, tenemos el partido Yenga, creo que es, no sé si lo estoy pronunciando bien, de Portugal, Fratelli d'Italia, pero no dejan de ser partidos chiquitos. ¿Cómo se combatiría la Agenda 2030 y qué se podría hacer para resurgir y unir mundialmente todas estas fuerzas? Yo creo que hay que hacer varias cosas. La primera, recuperar el coraje. En parte nosotros tenemos corresponsabilidad con que el mundo haya llegado a este punto por la cobardía, por tratar de mantener las buenas formas, porque en eso ellos han sido muy audaces y cada que uno piensa diferente, estás polarizando, te llenan de pánico y te callan. Yo creo que en buena hora se abre un debate distinto. Yo valoro sobremanera lo que hace
Orbán en Hungría, lo que hace Santiago Abascal en España, lo que hace Giorgia Meloni en Italia, lo que hacen tantos partidos que hoy estamos entendiendo que lo que importa es la batalla por las ideas, que esa es la verdadera batalla política. Tiene que ser una batalla de ideas, una batalla acompañada de verdad, de ciencia, de datos, y no importa que seamos chiquitos ahora. Yo creo que hoy la gran revolución, cuando el mundo está copado por esa agenda globalista y esas malas ideas que han llevado a la miseria y a la limitación de la libertad, pues estas ideas, así sean de partidos muy chiquitos o de pocas personas, tarde o temprano se van a imponer, porque la verdad termina imponiéndose. Entonces, bienvenido el debate, el coraje. Yo valoro mucho y valoro además el esfuerzo. Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de estar en ese tercer foro de Madrid, de Río de la Plata, valoro mucho que Santiago Abascal, José Antonio Kast, que Milei, que tantos líderes del mundo estén empezando a entender que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que trabajar en red, que compartimos unas ideas, que compartimos unos valores, que así como ellos han logrado unirse y configurar esa gran red que va copando todo el espacio, pues nosotros tenemos que configurar esa otra red de la verdad que también vaya llegando a cada rincón, a cada organización y que penetre en el corazón de nuestros ciudadanos. Yo creo, a mí nunca me ha preocupado el tamaño, porque yo siempre he sido una convencida de que la posibilidad de ser derrotado no lo puede disuadir a uno de hacer lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. Claro, tal qué lindo. Cual, tal cual. Muy buena frase. Bueno, he leído por ahí que tanto Cuba, Venezuela, Nicaragua reciben ayuda humanitaria de la Unión Europea. ¿Usted no cree que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? El lobo se viste de cordero, por así decir, con esta excusa de ayudar a los más vulnerables? Yo lo que creo es que en eso ciertos partidos y ciertos personajes han sido muy audaces y finalmente terminan oxigenando y apoyando los regímenes autoritarios y antidemocráticos con un disfraz humanitario, algunos por ingenuidad y otros por complicidad. Y yo denuncié eso en el Foro de Madrid, porque mucha de la ayuda que han recibido nuestros países en realidad se ha desviado a unos partidos y a unas agendas que no son el deber ser, y muchas bajo palabras que son dulces, pero que terminan siendo como un dulce envenenado. En nombre del apoyo humanitario terminan oxigenando y consolidando regímenes autoritarios. En nombre de la paz permiten el fortalecimiento de estructuras criminales, como nos ha sucedido con los procesos en Colombia. Entonces lo que yo creo es que muchas veces nos ha pasado eso, y es que se crean como unos mantras, como unas verdades que nadie refuta, y disfrazados de buenas intenciones terminan condenando a los países a la violencia, a la miseria, a la pobreza, a la destrucción. Y yo siento que es muy importante desnudar eso, desnudar lo que hay detrás de ciertos medios que tienen una agenda preconcebida, lo que hay detrás de ciertas ONG y tanques de pensamiento, lo que hay detrás de ciertos partidos, porque se dicen demócratas muchas veces sin importar el espectro ideológico en el que estén. Y en el fondo no, la afinidad ideológica a veces raya en complicidad criminal. Entonces uno ve unos partidos de izquierda en Europa y en América Latina que no son capaces, por ejemplo, de condenar la brutalidad del régimen narcotraficante de Venezuela o de los regímenes de Nicaragua y de Cuba. Y en el fondo ahí lo que uno ve es una afinidad ideológica que raya en complicidad criminal. Claro. ¿Puedo hacer una preguntita más? Solo porque nombró a Venezuela. ¿Qué pasa si Venezuela no recupera la libertad? ¿De qué manera repercute en Colombia? Porque creo que hay un hilo conductor, ¿no? Que estamos hablando de la FARC.
que tengo enorme, que opera desde Venezuela, tal vez, ¿no? La historia de Colombia y Venezuela está unida. De hecho, culturalmente, históricamente, somos casi que una sola nación en algún momento. Fuimos esa gran Colombia, pero más allá de eso, nosotros somos países que compartimos más de 2.200 kilómetros de una frontera sumamente porosa, una frontera donde hay más de 300 pasos ilegales, una frontera que lamentablemente por el régimen criminal que hoy tiene Venezuela, pues nosotros, lo voy a poner en estos términos, si Venezuela no recupera la democracia y la libertad, Colombia no recupera la seguridad y la paz. ¿Por qué lo digo? Porque desde 1999, primero con Chávez y ahora con Maduro, las estructuras criminales de Colombia, como el ELN y la FARC, han encontrado refugio, protección y albergue en territorio venezolano. Y son estructuras criminales que delinquen al lado y lado de la frontera, que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal, a la trata de personas, a un sinnúmero de delitos. ¿Qué dificultad hemos encontrado? Yo trabajé, como decían al comienzo, en el gobierno del expresidente Uribe. Nosotros habíamos logrado una enorme disminución de estas estructuras criminales que en su momento encontraban un santuario en Venezuela y en Ecuador. Hoy se convirtieron en retaguardia estratégica. Se calcula que entre el 70 y el 80% de los hombres de la estructura criminal ELN ni siquiera están en Colombia, sino que ya están en Venezuela. Muchos de los cabecillas de la FARC que siguen existiendo como estructura criminal después de toda esa pantomima de la paz del gobierno Santos, FARC todavía hay, que le hayan cambiado el nombre, pero son los mismos criminales con el mismo modus operandi. Muchos de esos cabecillas hoy residen en Venezuela. Entonces, ahí hay una relación muy estrecha del régimen venezolano con las estructuras criminales colombianas. Por eso, si no consigue el cambio Venezuela, pues en Colombia vamos a seguir viviendo dificultades, y hay una dificultad adicional. Hay casi 3 millones de refugiados venezolanos en Colombia. Este es un país de renta media, que hoy está pasando muchas dificultades económicas, y obviamente que la presión migratoria también genera una presión fiscal. Entonces, hay muchos temas que nosotros como nación difícilmente podremos solucionar si no se resuelve el tema en Venezuela. Bueno, tal vez podamos armar algún acuerdo para muchos de esos venezolanos, mandarlo acá a Argentina. La verdad que hay muchísima gente trabajando acá en la Argentina, en Pilar mismo, que es la ciudad donde estamos, y la verdad que es gente muy dedicada, o sea, es gente creyente en general, ¿no es cierto?, católica. La verdad que es un gusto cada vez que uno conversa con venezolanos en Argentina, con colombianos también, ¿no? Pero una cosa que el padre de nuestra Constitución, que es Alberdi, ¿no? Nació en 1810 Alberdi, así que la Constitución es del 52, 1852. Él decía que la forma de terminar con la grieta, porque en ese tiempo había unitarios federales, fue cambiando de nombre, pero siempre tenemos, ¿no?, derechas e izquierdas. Y él decía que el camino era, para lograr la unidad y la estabilidad de los gobiernos, era el progreso, ¿no? Y decía, promovía la fe y la esperanza en el progreso, ¿no? Como un elemento de que de alguna manera ocupa a la gente, ¿no? O sea, en mi caso tengo 7 hijos, ya tengo 17 nietos, pero bueno, de los nietos no me voy a ocupar, pero de los hijos, realmente es muy importante que cada uno tenga su actividad, más allá que sean profesionales, ¿no? Porque ahí se disminuyen muchísimo los conflictos, ¿no? O sea, si todos tuviéramos trabajo, y Alberdi lo que decía era que había que promover la inmigración, allá en 1850, y traer gente de Europa. En ese tiempo, fundamentalmente, buscaban gente del norte de Europa, que se ve que tenía dificultades y que ha venido mucho, alemanes, y bueno, del norte. Y la Constitución la hizo con ese objetivo, ¿no? O sea,
la inmigración, muy distinto de la lucha que tiene Santiago, ¿no? Abascal, pero cuán rico es de golpe tener en la Argentina colombianos, venezolanos con ganas de trabajar, porque de alguna manera contagian a los argentinos que todavía están medios perdidos, ¿no? Pero ahí hay una cosa importante que yo quisiera agregar. Sí. En el caso de Abascal, ellos no se oponen a la migración, sino a la migración irregular y desordenada. Perfecto. Es que bienvenidos los ciudadanos del mundo a nuestros países, exacto, pero sí es muy importante saber quién viene, a qué, poderle generar un entorno donde puedan desarrollar sus habilidades. Colombia se enriqueció mucho profesionalmente con muchos venezolanos. Aquí llegaron muchos profesionales, incluso mucha gente muy capaz en temas de hidrocarburos y en otras áreas. Y en su momento el gobierno de Iván Duque, por ejemplo, hizo un esfuerzo enorme con los permisos de permanencia, los PEP. El problema es cuando no se permite orden. Porque es importante la migración ordenada para usted poder dar las suficientes garantías de una inserción positiva de esa comunidad en el país. Yo siempre he dicho, para mí los venezolanos son hermanos, si una arepita tenemos, una arepita compartimos, pero es muy importante regularizarlos, es muy importante darles unas garantías que a veces no se le dan, porque de hecho muchos de los programas en los que Colombia había avanzado en esa atención frente a los venezolanos, pues ya hoy no tienen tanta atención por parte del gobierno nacional. Pero además, una cosa que le pasa a uno y que yo siento que le pasa a cualquier ciudadano es la patria es la madre. Entonces, ellos aquí están ni siquiera porque sea el sueño, sino porque les tocó, porque Venezuela es invivible. Por eso yo he dicho, ni siquiera podemos hablar del venezolano como migrante, sino como refugiado. Porque ellos vienen es porque allá ni siquiera tienen garantías y muchos de ellos sueñan y anhelan con regresar a su país, con volver a unirse a su familia. Y qué bueno que podamos dar las garantías para que quienes voluntariamente quieran regresar puedan hacerlo, pero a un país donde encuentren oportunidades, encuentren seguridad, que hoy no las tienen. Hoy definitivamente no las tienen. Tal cual. Por eso, o sea, entiendo, es distinta la migración que hubo en el siglo XIX, sí, ¿no es cierto?, a lo que usted está manifestando ahora. Ahora, la actividad económica, que es un poco en lo que está concentrado, ¿no? Milei ayer decía, viste, en Naciones Unidas, dice, no soy político, dice, soy economista. Y dedicado a crecimiento y crecimiento sin plata, dice, ¿no? O sea, bueno, a todos nosotros nos ha dicho que no hay plata, así que cada uno está rebuscándoselas. Pero voy a que qué importante, ¿no?, tener un líder que nos traiga progreso y posibilidades. ¿Qué pensás para Colombia? ¿Cómo ves a Colombia desde ese punto de vista? No sé, nos interesa conocer un poco. En una elección presidencial en Estados Unidos alguien dijo, es la economía, estúpido. Exacto. Y es la economía. Clinton. Y sí es la economía. Y es la economía porque finalmente nosotros hemos dicho que hay como un círculo virtuoso. La seguridad permite dar garantías para que la economía crezca y la economía es lo que permite el desarrollo social de las naciones. Y ojo, la economía solo crece con el esfuerzo de los emprendedores y los empresarios. Los burócratas no somos generadores de riqueza, los empresarios sí lo son. Entonces yo creo que en medio de una situación tan crítica como la que recibió el presidente Milei con audacia, y él nunca prometió un jardín de rosas, él prometió sangre, sudor y lágrimas. Sabíamos que sacar a Argentina de donde estaba iba a ser difícil, que iba a costar unos recortes, unas apretadas de cinturón, unas políticas no muy populares, pero van a ver los frutos de la audacia de Milei. Y van a ver los frutos porque hay un esfuerzo para controlar la inflación,
para atraer la inversión, para dar garantías, porque finalmente hoy, en un mundo globalizado, la plata se mueve donde encuentre seguridad física y seguridad jurídica, donde encuentre oportunidades. Hoy Argentina se las está brindando, Colombia no. Yo estoy en un país donde lamentablemente el presidente tiene una visión totalmente distinta. Es un presidente que lo único que piensa es en estatizar y en subsidiar, que parece despreciar la libertad de mercado. De hecho, yo contaba como anécdota, porque me sentía como en una película, que en estos días estuve en un foro de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía de Acolgen en Bogotá. Ajá. Y llegó el presidente Petro, y una de las frases fue: la humanidad se está extinguiendo por culpa del mercado. El mercado es el responsable y la humanidad se va a acabar. Entonces yo decía, no has entendido, algo no ha entendido el presidente. Si algo ha permitido el desarrollo y la superación de la pobreza en el mundo es la libertad de mercado. Yo creo, y yo soy una convencida, que la economía es un pilar fundamental para sacar adelante las naciones. La gente lo que necesita es un empleo digno, la gente lo que necesita es plata en el bolsillo, y eso no es un tema ideológico, eso va mucho más allá de la ideología, eso es un tema de sensatez. Y la plata en el bolsillo no puede ser plata que se le roba a uno para poner en el bolsillo del otro, no puede ser plata del Estado, porque esa plata es finita. La riqueza la generamos los ciudadanos y los empresarios, ¿cómo? Trabajando. Entonces lo que hay que hacer es lo que está haciendo Milei: atraiga inversión, dé garantías, haga que sea fácil comerciar, que sea fácil abrir una empresa, que sea fácil que las empresas crezcan, flexibilice el mercado laboral, porque a nosotros nos generan falsos dilemas. Entonces se cree que proteger al trabajador es llenarlo de subsidios y de prebendas que hacen imposible la formalización laboral. La gente cree que las empresas crecen cuando las protegen, cuando no las dejan competir. No, la competencia es la que hace que las empresas sean mejores, que puedan crecer, que puedan ser cada vez más grandes. Entonces, yo estoy a 180 grados de Argentina. Estoy con un presidente que desprecia el mercado, que adora los subsidios, que persigue a los empresarios, que cada vez promueve reformas más difíciles que buscan que el Estado sea más y más y más grande, asfixiando con impuestos a los ciudadanos y a los empresarios. Entonces, yo no estoy en un buen mundo, pero desde aquí estamos haciendo votos porque toda la política de Milei sea exitosa, porque es algo en lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en la libertad de mercado, nosotros creemos en la importancia del desarrollo económico para que los ciudadanos finalmente puedan ser. Y otro falso dilema, el cuento de la igualdad. No, la igualdad es injusta. Lo justo es la equidad, es a cada quien según su ser y su hacer. Yo no aspiro a tener los recursos que tiene James porque yo juego muy mal fútbol, o lo que tenga Karol G, porque imagínense yo con esta voz, por Dios bendito, no. Cada uno logra según su esfuerzo, su capacidad, y yo creo que eso es lo más bonito. Yo amo esa desigualdad, porque la otra que pretende igualarnos en miseria, creo que es la más infame de todas. Claro, senadora, con esto del concepto de justicia social, que la pintan como algo de justicia, en realidad termina siendo una herramienta demagógica de sometimiento total. Así es, porque lo que ellos llaman justicia social es volver al ciudadano mendigo del Estado. Ellos lo que crean es una especie de esclavitud donde el ciudadano depende del subsidio, donde no se le permite crecer, desarrollarse, y yo a esa justicia social no le creo. Yo creo que hay que generar una base donde cada uno se pueda desarrollar, pero cada uno va a llegar donde el esfuerzo lo lleve. A mí me impacta mucho porque mucha gente dice no, ojalá Colombia fuera como Cuba, educación gratuita, gente con 2 y 3 carreras, y yo, ¿y para qué?
si todos se ganan los limitados dolaritos que el Estado le permite ganarse, si uno tiene que hacer una fila para un papel higiénico, si uno solo puede consumir lo que al Estado le dé la gana que uno consuma, yo creo que la base del desarrollo y lo más bonito que tenemos los seres humanos y que tenemos que defender con uñas y dientes es la libertad. La libertad para hacer y para hacer, porque eso es lo que nos permite llegar donde nuestro esfuerzo nos lleve. Perdón, la libertad y la desigualdad, ¿no? Y hay gente que se esfuerza, hay gente más perezosa, hay gente con unas habilidades, y finalmente yo creo que ahí está la riqueza también de las naciones. Hay que dar unas garantías mínimas de base, pero el resto es hasta donde tu esfuerzo, tus sueños, tu capacidad te lleven. Y hay que valorar que sea así, porque finalmente el otro modelo lo que promueve es la envidia. Claro. Es el querer robarle al otro lo que yo no tengo, es envidiar al otro por lo que tiene. No, por el contrario, qué rico, porque entre más lejos llegue el otro, más lejos va llegando el país, porque finalmente, quieranlo o no, la riqueza y la prosperidad se va irrigando cuando hay libertad. Tal cual, la base. El pueblo colombiano, o la producción, las pequeñas y medianas empresas, el agricultor, le consulto, ¿no? O sea, ¿cómo vive hoy? Porque acá es como que se ha naturalizado esta cuestión de que te deben ayudar, ¿no? En los miles de ciudades chicas, ciudades de 10.000 habitantes que hay muchísimas en toda la Argentina, los intendentes han transmitido todo este sistema de la justicia social, y la gente por generación, digamos, ya son casi 2 generaciones y se han acostumbrado, pero tienen esa cultura de que el padre o el abuelo que vino de Italia o sea, que lo hizo con el esfuerzo, se compró la casita, el terrenito y la chacra, etcétera. ¿Cómo se vive hoy, más allá de toda esta cuestión que evidentemente la cuestión de la justicia social nos está complicando, pero existe? Lo que yo defiendo, a nosotros nos gusta el gaucho, nos gusta la tradición, nos gusta, o sea, todo lo que significa la argentinidad, ¿no es cierto? Imagino que Colombia tiene lo suyo, ¿no? ¿Cómo, o sea, existe esa cultura colombiana? ¿Cómo lo ves en el pequeño productor? O lo que pasa es que casi el 70-80% de nuestra producción es agropecuaria, agrícola, ganadera, por más que tengamos muchas industrias. Entonces vemos las economías desde un punto de vista, no sé que Colombia también tiene algo parecido, pero bueno, no sé, si nos cuenta un poquito cuál es el corazón, porque dijiste que había que ir al corazón, ¿no? de las personas. Sí. Colombia es un país donde más del 90% son micro, medianas y pequeñas empresas. Colombia no es un país de grandes empresarios. Eso es lo primero. Lo segundo es, Colombia es un país donde el sector agropecuario se ha desarrollado, sobre todo, donde hemos logrado armar procesos cooperativos de unidad de muchos pequeños propietarios y productores. Eso ha pasado, por ejemplo, con el café, que son muchas familias de pequeños caficultores, pero que se han ido organizando a lo largo del tiempo. Eso ha pasado, por ejemplo, con la palma de aceite, eso ha pasado con la producción avícola. Hay muchos sectores que han logrado ir organizándose y esos pequeños productores han logrado ir tecnificándose, ir mejorando. En muchos casos, los gobiernos han querido mal enseñar a los ciudadanos a subsidios, pero yo siento que el ADN del colombiano es un ADN trabajador, luchón, y uno lo ve porque cuando uno sale y habla con los jóvenes incluso, ellos dicen, no me regale, déjeme trabajar, déjeme camellar. Aquí hay un ADN de laboriosidad, además, porque nuestros campesinos, por ejemplo, en Colombia tener tierra no es tener lujo, es tener una madeja de trabajo, porque a nuestros campesinos les ha tocado muy duro, les ha tocado la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, han vivido agobiados, y cada que uno dice,
Sí, a ver, alguna vez yo decía, Colombia tiene una ventaja. Cuando vino el COVID, yo decía, pues la economía colombiana se va a recuperar rápido, porque nosotros hemos vivido en crisis. Este es un país que vive de crisis en crisis, de dificultad en dificultad. Entonces yo creo que aquí hay un ADN de trabajo, de creatividad, hay un ADN de esfuerzo, porque además nosotros ojalá tuviéramos esa llanurita tan linda, esa Argentina tan planita. Ustedes han visto esas cadenas montañosas tan complejas que nosotros tenemos. Aquí el café hay que sacarlo con la manito, granito por granito, porque son en unas montañas súper pendientes. Aquí nos ha tocado una bendición porque tenemos todos los pisos térmicos, no tenemos estaciones, tenemos agua, tenemos tierras y todavía podemos tener mucha más y mejor producción. Lamentablemente yo creería que lo que ha atrasado el desarrollo del campo colombiano es la presencia de las estructuras violentas. Esas organizaciones terroristas han sido las que no han permitido que nuestros campesinos puedan llegar mucho más lejos, porque ganas de trabajar y creatividad nunca les ha faltado. Senadora, he leído por ahí un poco, vamos salpicando, pero el hilo conductor creo que está, que el ministro actual de Gustavo Petro, el gobierno ha reconocido que los secuestros en Colombia puede ser que hayan aumentado un 70%. Así es, lamentablemente este gobierno le apostó a una política que ellos llaman de seguridad humana y de paz total, que ha sido un fracaso en estos 2 años de gobierno. Lo que nosotros hemos visto es un esfuerzo por debilitar a la fuerza pública, un crecimiento cada vez mayor del control de las estructuras criminales en el territorio. Nosotros el año pasado tuvimos más de 330 secuestros, es una cifra que desde hacía más de una década Colombia no vivía y no padecía. Tenemos nuevamente un crecimiento muy grave de la extorsión, del reclutamiento forzoso de menores con un agravante, que muchos de esos niños, más o menos el 70%, pertenecen a comunidades indígenas. Son niños muy vulnerables que están siendo reclutados por las estructuras criminales. Y ahí yo tengo que reconocer varias cosas muy dolorosas. La primera es, en su momento, el hermano de Gustavo Petro dijo que ellos habían negociado 1 millón de votos para Petro en las cárceles. Que él había recibido apoyo de estructuras criminales. De hecho, pocas semanas antes de la elección hubo un paro armado por parte de una estructura criminal denominada Clan del Golfo, que terminó beneficiando a Petro. Cuando se dio el llamado estallido social, que fue esa toma terrorista de las ciudades, también judicialmente se probó que hubo dinero, infiltración del ELN y la FARC, y eso fue parte de la estrategia para la victoria posterior de Petro. Entonces hoy hay una realidad, un gobierno que al parecer se eligió con apoyo de las estructuras criminales, un gobierno que decidió debilitar a la fuerza pública, un gobierno que decidió no combatir de manera real y frontal el narcotráfico. Nosotros hoy no tenemos cifras oficiales, pero se calcula que tenemos 300.000 hectáreas de coca. En el peor momento de la historia de Colombia habíamos llegado a 100.000. Hoy estamos hablando de tres veces el hectareaje que tuvimos entonces, más de 300.000, con una hoja de coca modificada que tiene más producción al año. Tenemos otra dificultad, y es que el gobierno ha decretado en algunos momentos unos ceses bilaterales al fuego, y esos ceses para lo único que han servido es para paralizar la operatividad de la fuerza pública, y eso ha ido llevando a que las estructuras criminales tengan cada vez más control del territorio. Ojo que estas cifras y estos datos son del propio Ministerio de Defensa del gobierno Petro, que es lo más grave. Y también se ha denunciado cierta opacidad en el manejo de las cifras. O sea, la situación puede ser mucho peor de lo que hoy registran las propias cifras del ministerio. Por eso me llamaba la atención que el mismo gobierno reconozca un porcentaje tan alto.
o bien, no sé, están realizando una amenaza sublime, encubierta, como diciendo, pórtense bien porque de un 70 pasamos al 100% de secuestros. Es que yo creo que eso es lo más grave porque hay señales que no hablan de buena salud de la seguridad en Colombia, ni tampoco de un intento del gobierno por cumplir su obligación constitucional. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco el gobernador de Antioquia, que es el departamento donde yo nací, capturó en flagrancia varios miembros de la FARC que tenían órdenes de captura vigentes. La fiscal general, que obviamente es del gobierno Petro, decidió no solo congelar y levantar las órdenes de captura, sino dejarlos en libertad a pesar de la flagrancia, que eso es muy grave. Y hace poco sacó una directiva, la fiscal, para tratar de minimizar o dificultar la judicialización de quienes participen en protestas que terminen en violencia, vandalismo y terrorismo. De hecho, prohibió que esas personas fueran judicializadas por concierto para delinquir. Entonces uno ve muchos esfuerzos de muchos sectores de este gobierno para permitir el crecimiento de la criminalidad y con ella una amenaza latente contra los colombianos. Bien, qué lindo. En otro orden de cosas, pero que tiene que ver con la batalla cultural, toda la cuestión de la ideología de género, ¿no? Que es esa agenda global que tal vez que no tiene nada que ver con nuestra cultura latinoamericana y la vida de familia, etcétera. ¿Cómo están, o sea, lo que tiene que ver con la educación en los colegios, acá, digamos, o sea, y bueno, no sé, o sea, el llevar a los niños una cantidad de información que tal vez que solo los padres o es en el hogar donde debe darse, ¿no? ¿Cómo se vive eso en Colombia? Muy duro. De hecho, nosotros hicimos en algún momento una campaña que decía: con mis hijos no te metas. Muy bien. Y es que aquí estamos teniendo varias dificultades. Yo soy miembro fundador de la bancada Provida en el Congreso de la República. Muy bien. Es una bancada donde defendemos la vida desde la concepción hasta el último minuto. Y nosotros hemos tenido que soportar muchos embates. Hay que reconocer varias dificultades. Una parte de la agenda globalista y de organismos internacionales tiene que ver con la promoción de esa agenda. Por ejemplo, hablar del aborto como un derecho. Es que el aborto no es nada distinto a llevar a una madre a asesinar a su hijo inocente en el vientre. Totalmente. Yo creo que no hay nada que desnaturalice más a una mujer que eso. Nosotros que hemos dicho, a una mujer que está enfrentando dificultades con su embarazo, el Estado le debería brindar otro tipo de oportunidades. La única alternativa no puede ser que asesine a su propio hijo inocente. Entonces hemos presentado varios proyectos de ley, hemos instaurado demandas y hemos hecho activismo contra decisiones de la Corte, basadas en muchos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en otros organismos que tratan de promover la eutanasia, que tratan de promover el aborto, incluso con tantas semanas de gestación que el niño ya está completamente formado. Totalmente. Hoy estamos enfrentando una cosa también muy grave y es el cambio de sexo en menores de edad, que es algo que se está promoviendo desde la Superintendencia de Salud. Hay un proyecto de ley en curso de un senador de mi partido contra el matrimonio infantil. Entonces, uno lo que ve es que hay muchos embates, hay muchos intentos, porque parte de lo que ellos quieren también es la destrucción de la familia, que es el núcleo de la sociedad, la desnaturalización y la deshumanización de nosotros, de los ciudadanos. Y ¿saben qué es lo más doloroso? Que esta agenda la promueven organismos internacionales por los que ningún colombiano votó y que no se compadece con nuestra cultura. La cultura del colombiano tiene que ver todavía con muchos valores de respeto a la familia, de respeto a la vida, de respeto a un montón de cosas con las que hemos crecido generación tras generación. Entonces, esta es una batalla. Y esta es una batalla que yo creo que también tenemos que enfrentar en red, porque los proyectos
para promover este tipo de agendas son exactamente iguales y los van metiendo en los congresos de todos los países y a través de ciertos partidos. Además, hacen creer que ese es el deseo de la mayoría. Y cuando uno sale a las calles y habla con la gente, se da cuenta que no, que los valores de nuestra sociedad son valores que en nada se compadecen con esas agendas. O sea que, digamos, con todos estos puntos que, digamos, que integran la lucha, ¿no? La batalla por las ideas de la libertad, ¿no? Como, y la batalla cultural. Exacto. Tal vez que no es cuestión de si nos fuimos de la agenda global o de las Naciones Unidas o lo que sea, sino que esta idea que usted transmitía de que se pueda trabajar en red, ¿no? Aquellos espacios, tal vez políticos, o sea, estoy hablando de espacios políticos, el caso de Santiago Abascal, que bueno, tienen 33 diputados dentro de todo y tienen muchas comunidades, tienen gobiernos. No es menor lo de Giorgia Meloni, ¿no? Que de alguna manera, siendo minoritaria, también está comandando Italia. O sea, es decir, sabemos que es difícil, pero esta cercanía, digamos, de todos los pensadores, bueno, es como pasa en la vida tal vez más sencilla, ¿no? Los matrimonios o las familias que piensan de determinada forma se van alineando, claro, en el barrio, en la ciudad o en el país, y ahí se van conformando acciones más allá de los gobiernos que tenemos, ¿no? Porque de alguna manera nosotros vivimos más allá de, o sea, los 20 años o 40 que hemos vivido con el socialismo, igualmente todas aquellas familias que han creído en el esfuerzo, en el trabajo, en la vida de la familia, hemos podido hacerlo. Y nosotros tenemos acá una característica que vemos muchas novelitas, le decimos, digamos, ahora son series colombianas, ¿viste? Y vemos también la vida de la familia colombiana que nos presentan las series, ¿no? Que por otro lado son muy divertidas. Y bueno, y de alguna manera generar esa red, ¿no? De espacios. Milei, digamos, él se presenta como un foro. Acá ayer había un embajador Santiago Guelar, un hombre importante para la Argentina, estuvo embajador en Brasil, y él decía que la primera parte del discurso estaba bien, pero después ya cuando Milei empieza a decir que él es el único, viste que dice que es el principal libertario del mundo y qué sé yo, entonces ya como que se subió arriba de un caballo que le queda grande. Pero bueno, nosotros por lo menos desde nuestro sencillo espacio estamos para acompañar, y me gusta lo que vos hablás de trabajar en red. Es que finalmente yo creo que aquí hay una cosa importante y yo amo ese fenómeno barrial de Argentina, porque de barrial va a pasar a transnacional y tenemos que unir esfuerzos, tenemos que compartir agendas. Cuando uno se encuentra líderes como Milei, como Santiago Abascal, como Meloni, como José Antonio Kast en Chile, como Orbán, uno dice, o como María Corina en Venezuela, es que hay unos líderes con un coraje que irradian más allá de sus fronteras. Y yo creo que lo que tenemos que lograr es todos estos que se convierten en unos nodos de la red, ir armando esa gran red, una red basada en la verdad, en el respeto, en ideas que tienen un profundo contenido filosófico, político, moral y social. Es que defender la libertad, defender la democracia, defender la vida, es defender la esencia, la esencia. Y por eso yo creo que tarde o temprano estas ideas van a terminar imponiéndose. Uno creyó, yo me acuerdo cuando escribió Francis Fukuyama El fin de las naciones, llegó un momento de mucho optimismo global. Y eso se relaciona con la canción que a mí me gusta, La pared de Pink Floyd. Ahí le íbamos a preguntar, le íbamos a preguntar qué relación tiene, por qué lo ha elegido al tema. Porque yo recuerdo cuando
cayó el muro de Berlín. 8 meses después se reunieron muchos artistas del mundo, entre ellos Pink Floyd, que había grabado muchos años antes ese tema de la pared. Hicieron un concierto en el muro de Berlín que vieron casi 400,000 personas ahí en vivo y 52 naciones en simultáneo. Y yo vi ese video y muchos años después fui a Alemania y yo decía, los símbolos son muy importantes. Y en ese momento ese fue el símbolo de esperanza, de la caída del fascismo, del comunismo, porque y llegó un momento en que en el mundo creímos que esas ideas las habíamos derrotado y no, la culebra seguía viva. Entonces, a mí me gusta esa canción porque me da esperanza y me recuerda una victoria en un momento en el que nosotros vivimos temas tan difíciles y en los que yo creo que uno lo que tiene que hacer es renovar el esfuerzo y luchar por lo correcto. Y esto es lo correcto. La verdad, la libertad, la democracia. Esto es lo correcto. Por esto es lo que hay que luchar. Por el respeto a la dignidad humana, a la vida. Y esto es lo correcto. Entonces, por eso para mí a mí me marcó mucho esa canción y me marcó. Yo siempre digo que yo soy una viejita muy afortunada, porque en mis 50 años me tocaron hitos. A mí me tocó la caída del muro de Berlín, me tocó lo de las Torres Gemelas, o sea, me han tocado unos momentos históricos, con unas transformaciones. A mí me tocó pasar, cuando estudié periodismo, de mi máquina de escribir Remington al computador y a la inteligencia artificial. Son cosas enormes en muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo para la humanidad, mucho para mí que ya tengo unos 50. Pero lo que yo digo es, esa canción a mí en su momento me marcó y me sigue dando esperanza. Y la lección que a mí me queda es que la democracia, la libertad, después de que se gana, es un privilegio por el que uno lucha todos los días, porque nosotros creímos, como creyó Fukuyama, que ya habíamos ganado, y no era cierto. Hay que luchar todos los días para conservarlo. Senadora, esa canción es la que dice The Wall. Sí, The Wall. Y ese día iban pasando imágenes, iban mostrando cómo se terminaba la guerra y cómo caía el muro. Eso fue muy impactante. De hecho, no fue completo Pink Floyd, fue solo un artista de Pink Floyd con muchos otros artistas, el Scorpions y otros, los que dieron ese concierto en el muro de Berlín. Está bueno esto de fortalecerse o tomar, como decís, que los símbolos son importantes Sí. en una victoria, ¿no? O sea, en la vida hemos tenido victorias y fracasos. Bueno, seguimos, o sea, tomar fuerza ahí, ¿no? Me parece muy lindo. Es un poco lo que le pasa a uno. A mí alguien me decía que cuando llegaban a trabajar a las oficinas unos funcionarios públicos, le preguntaron qué podían tener en el escritorio y les dijo, lo único que yo les exijo que tengan es una foto de la familia, claro, para que la miren antes de hacer cualquier cosa, porque finalmente todo lo que uno hace en el sector público, bueno o malo, termina impactando tus hijos, tu esposo, tus padres, tus abuelos. Es para que no se le olvide, es para tener esa carga moral allí. Y yo creo que así es, yo creo que los símbolos son muy importantes. Yo, por ejemplo, toda la vida he cargado un rosario y una bandera de Colombia en la mano. Qué lindo. Y les cuento esta anécdota. Una vez me dice un congresista en Chile, pero usted siendo senadora en un país laico, ¿por qué usa un rosario en la mano? Y yo le dije, porque mi país es laico, pero no ateo. Muy bien. En mi país hay libertad de expresión y hay libertad de culto, y yo no quiero engañar a mis votantes. Yo quiero que ellos sepan que están votando por una senadora católica, y yo no soy vergonzante en mi profesión de fe. Y no por eso significa que seamos, como dijo Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo, si profesas tu religión de forma coherente, eres extrema derecha. Todo lo que haces, extrema derecha, extrema derecha. Y esa es la otra cosa. A mí ya, como yo estoy en un país donde todo el tiempo me dicen extrema derecha, paramilitar, a mí ya esas etiquetas no me atormentan.
Fernanda se enoja muchísimo cuando le dicen extrema derecha, se enoja mucho. Usted no le afecta tanto. No, a mí eso ya me da risa porque yo sé lo que soy y sé lo que defiendo y cada cual que lo califique y lo diga como quiera. Yo siempre digo, yo soy una mujer de derecha católica provida, sé por lo que lucho, sé lo que defiendo y ya cada cual, ellos por fácil, a veces uno tiene que entender las limitaciones conceptuales del otro. Entonces, pues si con eso ellos facilitan etiquetándolo a uno así, que le hagan eso. Qué lindo, pero qué lindo. Yo tuve el honor y, digamos, el gusto de haber estado sentado ahí al lado en la primera fila con José Antonio, con quien compartimos mucho porque somos del mismo movimiento. Expliquemos quién es José Antonio. Sí, no, ella lo ubica bien. Bueno, pero nuestro público no. Claro, José Antonio Ritz es, digamos, candidato a presidente de Chile. Él es y fue el fundador del Partido Republicano en Chile, además. Fundador del Partido Republicano. Yo andaba con su escudito que me lo regaló. Y creo que tiene 9 hijos. También es un hombre del movimiento de Schoenstatt, del cual yo también participo. Así que bueno, en un momento que estábamos así juntos charlando, le regalé una imagen. Yo tenía unas estampas, ¿viste? de la Virgen de Schoenstatt. Y me la recibió con todo gusto, dice la voy a necesitar mucho, bueno, la compartimos. Y después, cuando estuve al lado de Santiago, también dentro de lo que es la relación personal, ¿no? Porque una cosa es, digamos, la política con todo lo que significa la libertad de culto, etcétera, pero después la como tú lo dices recién, ¿no? O sea, la libertad de culto, lo que uno piensa, lo que es la vida de uno. Y le digo, che, Santiago, te quiero regalar una imagen de la Virgen, una estampa, ¿no? Porque tiene una oración de los agricultores, de productores de soja, ¿no? Que en la Argentina es casi el 80% de nuestro trabajo. Así que, dice, qué bueno, dice, lo voy a necesitar, bueno. Después a él lo veo que está la Virgen de Covadonga o que va a la Virgen de esta. O sea, bueno. Ese es el otro problema para los otros, que nosotros tenemos ejército arriba también. Yo les entiendo el miedo. Claro. Tal cual. Bueno, vos sabés que vos perdona, o sea, decir lo que significa el concepto de la trascendencia, ¿no es cierto? O sea, la esperanza en la vida eterna, por decirlo de alguna manera. Contar cuando lo entrevistamos a Javier. Claro, una de las primeras entrevistas que hacemos del espacio, porque se empezaba a delinear, todavía no estaba de Javier, bueno, lo entrevistamos a Javier Milei, ¿no? Y está por ahí, está en el canal donde va a subir esta entrevista, también está la de él que le hicimos. Él generalmente, viste, da sus discursos, tipo monólogos, ¿no? Pero en ese momento nos respondía a las preguntas puntuales, ¿no? Y le decimos, bueno, pero no das tu monólogo. Y dice, no, yo me acomodo al espacio de ustedes y respondo, bueno. Así que fue muy obediente, ¿no? Muy prolijo, digamos. En ese tiempo no era todavía ni candidato ni presidente. Ahora no nos daría tanta bolilla como en ese momento. Bueno, pero lo lindo que en un momento dice, lo que tenemos que hacer es replicar el paraíso en la tierra, dice, ¿no? Sí. Entonces le digo, bueno, entonces vos creés en el paraíso, porque de replicar el paraíso estás diciendo. Y bueno, en medio que se enoja y dice, pero soy creyente, dice, bueno, está demostrado que, digamos, que él habla de la fe en Dios, ¿no es cierto? No me congrego, dijo, pero soy creyente. Y cuando llama a las fuerzas del cielo, ¿no? Que es absolutamente, a ver, no es novedoso para los comunes mortales que tenemos tanta experiencia en esto de aspirar a digamos, o de tener presente la providencia, como decimos, ¿no? Pero que un político lo manifieste con tanta firmeza, es algo muy, muy así, bueno, nada, en esa entrevista nos impactó. Pero sabes también qué ventaja tiene ser creyente cuando se es político, que para quienes somos creyentes, la política es un camino de santidad y de martirio. Tal cual. Y lo es porque la política termina siendo la forma excelsa de servicio a los demás. Cuando uno entiende la política así, porque de hecho en la Biblia hablan de la política. Dios quita y pone reyes y
Cuando uno entiende eso, que la política es para servir, que es la forma más excelsa de servicio y que es el servicio para el bien común, pues uno también sabe que es un camino de santidad y de martirio y lleva el martirio con alegría, porque hay mucho martirio antes de la santidad. Senadora, me quedó unas palabras, perdóname, una palabra que me dice José Antonio, que está a 50 o 40 y pico de días, ¿no? de la elección que tienen de intermedia, y bueno, comentando de esto, y me dice, pero vos sabés, me dice que, me lo dijo muy privado, ¿no? Pero que me siento muy tranquilo. Eso es realmente lindo, ¿no? Me alegró, porque decir, como diciendo, me entrego a la providencia. El deber cumplido. Claro. Bueno, yo creo que todos han, excepto usted, que ha nombrado el rosario, acá el señor de Johnston, y yo tengo cierta inclinación, afinidad, no soy muy perfecto en el tema espiritual, pero lo que propone José María Escrivá de Balaguer es la santificación en el trabajo profesional, ¿no? Entendiendo también a la política como un trabajo, porque en definitiva es un servicio. Pero me acordé de eso, de lo que usted dice, que el objetivo de un cristiano es la santificación en todo lo que hagamos. De hecho, en un momento muy difícil en el gobierno de Juan Manuel Santos, yo fui opositora también en ese gobierno. Algún día me fui a reunir con el que era el nuncio en Colombia en ese momento, y él me recordó eso, que es parte esencial en mi ejercicio político, también es un camino de fe. Entonces me dice, recuerda siempre que la política es un camino de santidad y de martirio. Y le dije, claro, nuncio, y yo estoy dispuesta a cargar la cruz y a la crucifixión, porque yo sé el precio, pero que nos crucifiquen de a uno, porque nos están dando muy duro, que nos crucifiquen de a uno. Entonces, pero es un poco eso, es incluso en los momentos más duros. Yo creo que cuando uno tiene esa claridad y la vocación de lo que es la política y el servicio, no hay por qué desviarse del camino, porque hay una claridad, se sabe para qué es, se sabe el para qué, también, el por qué es. Qué lindo, qué lindo. Bueno, senadora, qué lindo. Lo último es que vos te referiste a tu edad, y entonces yo me quedé, dijiste una palabra muy cariñosa, y yo me la transmito a mí y digo, soy súper viejito, entonces en relación... Me encanta. Es que me da mucha risa porque las mujeres siempre niegan la edad y las mujeres se sienten viejitas, y para mí cada año ha sido como una alegría, y entonces a mí no me importa, y yo chicaneo con esos 50 y a todo el mundo le cuento, tal cual, porque es el camino, y yo creo que lo bonito es uno morirse lleno cuando mi Dios lo llame, y uno se llena en ese camino. Tal cual, tal cual. Pues yo mis 68, ¿viste? O sea, lo lindo es que mi mujer me dice que tengo que seguir trabajando hasta los 90, ¿viste? Hoy en día. Así que bueno, es como que el horizonte está abierto. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos un tiempo limitado por el operador que ya está mirando el reloj. Pero a mí lo que realmente me ha gustado de usted son dos cosas, ¿no? O sea, sin hacer diferencias, por favor, con nadie, pero usted tiene algo muy genuino, se ha considerado paisa, ¿no? Paisa se dice, ¿no? Y por otro lado tiene un compromiso con la batalla cultural y a nivel internacional, ¿no? Y eso es muy meritorio, tener esa mirada macro y micro, ¿no? Y es muy representativa usted de la república a la cual representa, y para nosotros es un honor y un orgullo, pero esperamos que el día, si existe la posibilidad, también se le hemos pedido a María Fernanda Cabal, pero una de las dos tiene que cumplir. Primer mujer en la historia de Colombia que asume la presidencia de la República, le pedimos encarecidamente que nos invite, por favor, a la asunción de mando, ¿eh? Nosotros como... Allá, aquí van a estar Guillermo y Jorge, o en la de María Fernanda o en la mía. Queda grabado. Pero aquí van a estar, además porque yo estoy convencida que este es el momento para una mujer presidente. La primera en la historia, exacto. La primera en la historia de Colombia, y porque yo siento que las mujeres somos sanadoras,
Hombres y mujeres compartimos valores distintos, necesarios y complementarios en una democracia, pero en un momento crítico de país como este creo que podría ser muy útil para la nación que ser gobernado por una mujer. Creo que podría ser muy útil. Qué lindo. Y también muy meritorio ser senadora de una república, ser mujer senadora y de una república como Colombia, que no es la Argentina, ¿eh? Así que eso y por también... tercer periodo y teniendo la amenaza de la FARC que desde 2010 me declaró objetivo militar, pero la fecha la pone el de arriba. Y tenés un buen hándicap con tu experiencia, ¿no? En el sector. He tenido la fortuna, yo trabajé en Argentina, de hecho, con el expresidente Mauricio Macri. Cuando él era alcalde de Buenos Aires, yo fui asesora allí en la Secretaría de Seguridad y Justicia. Trabajé en México cuando era presidente Felipe Calderón. Bien. Tuve ese privilegio también, y aquí en Colombia con el presidente Uribe estuve casi los 8 años. Entonces he podido estar en países distintos, en gobiernos distintos, y yo creo que eso también enriquece mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de espiritualidad, hemos hablado de me se gustó, nos agotaron todos los puntos, ya no tengo nada. Me había quedado por ahí una frase que había dicho en el Congreso, lo dejamos para no seguir, porque si no... No sé si lo dijimos al principio, pero esto de que Europa nos había hecho soñar con una línea y lamentablemente nos dejó de la mano en el camino, algo así, ¿no? Sí, es que finalmente Europa nos puso a soñar con unos valores, con la democracia, con la libertad, con un montón de cosas, y de pronto nos dejaron tirados en el camino. Tal cual. Y lo que uno dice es, venga, recuperemos eso. Exacto. Porque al final existe la prueba fáctica de que lo que ayuda a que progresemos son esos valores. Entonces recuperémoslos de manera frontal, leal, sin miedo, sin titubeo, sin cobardía. Y por eso yo vuelvo al principio. A mí lo que más me gustó del discurso de Milei es que en el fondo fue una lección de verdad sobre una diplomacia que ha sido meliflua, que ha sido babosa, que ha sido cobardona. Eso le ha hecho mucho daño a las naciones, porque en nombre de esa falsa diplomacia nos han pasado por las narices dictaduras, guerras, exterminios que nunca debieron pasar. Muy bien, muy bien. Acá encontré la frase, pero no, o sea, ya estamos re limitados con el tiempo, pero me gustó cuando usted dijo, no nos consideramos anti-medio ambiente, sino anti-económicamente marxista. Eso creo que lo ha dicho. Sí, nosotros no somos ecomarxistas, a producir conservando y a conservar produciendo. Exactamente. Bueno, senadora, y hablando de bendición, de religiosidad, nosotros tenemos que cumplir nuestra bendición, nuestra cábala, que cerramos todo discurso, pero esto realmente nos ha traído muchísima suerte. Muchas de las mujeres que han pasado por nuestro programa hoy son senadoras, e incluso el propio Milei, cuando lo entrevistamos, no tenía en su mente ser presidente de la República, ayer lo es, así que atención con nuestra bendición y con nuestro programa. Así que vamos nosotros, si usted quiere nos acompaña, si no, vamos a decir la frase con que Javier Milei abre y cierra todo discurso. Ahora, ¡viva la libertad, carajo! Lo dijimos al unísono, ¿eh? Gracias, senadora. Gracias. Estamos súper honrados de haberte tenido, y por la diferencia por mi estado de viejito te trato de vos, entonces un beso inmenso, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Muchas gracias.